Durante un periodo de mi vida en el que pasaba la mayor parte del tiempo viajando, solía ganar dinero cuidando casas y perros. Era muy fácil y conveniente conseguir trabajos temporales de esa manera, además de que me pagaban por quedarme en casas que, a veces, eran realmente impresionantes, durante varios días o incluso semanas. Esta semana, tenía programado cuidar una casa y un perro en Washington. Conduje hasta allí un jueves, conocí a los dueños y al perro, un gran Golden Retriever llamado Apple. Desde el primer momento, Apple fue extremadamente amigable y cariñosa, y solo una hora después de mi llegada, los dueños se fueron de vacaciones. Con ellos ya fuera, decidí explorar un poco la casa para familiarizarme, ya que iba a estar allí entre 5 y 6 días. Era una casa muy grande en una zona muy remota del bosque nacional. Debía valer al menos $1 millón, y la verdad es que se sentía irreal estar allí. Ese primer día jugué con Apple, me fui acostumbrando a la casa, cené y luego la saqué a dar un paseo. Alrededor de las 7, el sol comenzaba a ponerse y el camino por el que paseábamos estaba rodeado de un tranquilo bosque. No se veían otras casas en ninguna dirección. Caminé con Apple unos 15 minutos antes de dar la vuelta y regresar. Sin embargo, cuando llegamos de nuevo a la entrada del camino de la casa, había un hombre. Venía caminando por el camino de entrada, y al pasar junto a mí, mantuvo la cabeza baja y no dijo nada. Parecía tener unos 30 años, con el pelo negro corto y unos vaqueros anchos. Ahora bien, el camino de entrada era bastante largo, tardabas unos 3 minutos caminando solo para llegar a la casa, pero no había ninguna otra vivienda conectada a este camino, así que, ¿de dónde diablos podría haber salido ese hombre si no era de la casa? Apresuré a Apple hacia la casa y nos metí a ambos dentro, cerrando las puertas con llave, por si acaso. Lo único que se me ocurría era que tal vez estaba explorando el bosque o algo así y que simplemente había aparecido por el camino de entrada. Al verlo alejarse, esperé que fuera algo sin importancia y que no debía preocuparme demasiado. Nada más sucedió ese día, y me fui a dormir alrededor de las 10 de la noche. Al día siguiente no hice mucho. Me relajé en la casa con Apple y vi una película mientras comía las sobras del día anterior. Tenía ganas de quedarme despierto hasta tarde, y la casa tenía un balcón increíble en la planta de arriba con una chimenea exterior. Así que, una vez que se puso el sol, encendí la fogata y me senté en una silla reclinable. Apple se quedó conmigo un rato, pero terminó entrando para acostarse en su cama. Pasaron unos 30 minutos, y sería alrededor de las 11:30 cuando escuché a Apple empezar a ladrar desde dentro de la casa. No era un ladrido normal, era repentino y frenético, y sabiendo que era una perra tan amigable, eso me desconcertó bastante. Salté de la silla y corrí hacia adentro. Ella seguía ladrando, y el sonido provenía del otro lado del pasillo de arriba. Cuando miré, vi que una de las puertas de una habitación de invitados estaba abierta, y podía ver a Apple dentro, con la cola entre las patas, mirando fijamente a un lado de la habitación. La llamé por su nombre, pero seguía ladrando, así que corrí hacia la habitación. Su mirada estaba fija en una puerta. Sentí la adrenalina comenzar a fluir mientras me acercaba y lentamente abría la puerta. Estaba completamente oscuro dentro, y no sabía dónde estaba el interruptor de la luz, pero era un gran armario lleno de ropa colgando por todas partes. De alguna manera, mis ojos se enfocaron en una pequeña abertura. Había un ojo mirándome fijamente. Por un momento, me quedé congelado antes de cerrar la puerta de golpe. Escuché cómo las prendas colgantes se agitaban dentro del armario mientras agarraba del collar a Apple y la arrastraba corriendo escaleras abajo, directo hacia mi coche. Con las manos temblorosas en el volante, arranqué y llamé al 911. Cuando la policía llegó, esperé ansiosamente durante 10 minutos mientras registraban la casa, pero salieron solos. El tipo ya se había ido.
revisamos todo, y les conté acerca de la persona que vi el día anterior, pero eso era todo lo que sabía y no podía confirmar si era la misma persona. Lo que los oficiales me dijeron fue que probablemente el hombre sabía que la familia iba a salir de vacaciones y pensaba que la casa estaría vacía. Lo que pretendía hacer es algo que sigue sin estar claro, y sinceramente, no estoy convencido de que se colara y se escondiera en el armario sin saber que yo estaba allí. Creo que lo sabía, y eso lo hace aún más aterrador. Afortunadamente, Apple lo notó y captó mi atención, porque sin ella, no sé qué habría pasado esa noche. Soy un trabajador de mantenimiento en una pequeña empresa. Realizan todas sus operaciones durante el día, así que yo trabajo por la noche. Esto facilita mi trabajo porque no tengo que estar rodeado de ellos, y viceversa. Técnicamente es un trabajo a medio tiempo, ya que trabajo de 8 a 12 entre semana. Esa noche llegué un poco tarde, pero fiché de inmediato y me puse a trabajar. Pasó una hora, y mientras limpiaba uno de los escritorios, el teléfono de la recepción empezó a sonar. Obviamente, el lugar estaba cerrado y no me correspondía contestarlo, así que lo dejé sonar. Sin embargo, un par de minutos después volvió a sonar, y luego otra vez, y otra vez. Sabía que no era mi jefe ni nadie más de la empresa, porque me habrían enviado un mensaje o llamado directamente al móvil. Además, no era como si estuvieran llamando justo después de que el lugar cerrara, el servicio había terminado a las 6 de la tarde y ya eran las 9. Después de que sonara por quinta vez, me acerqué a la recepción y miré el identificador de llamadas, decía, llamada desconocida. Intenté decidir si debería silenciar el teléfono y dejarlo, o simplemente contestar rápidamente para decirles que estábamos cerrados. Al final, no quería lidiar con eso, así que decidí simplemente silenciarlo. Me alejé de la recepción y continué limpiando los escritorios. Pasaron probablemente 30 minutos y ya me había olvidado por completo del teléfono. Asumí que para ese momento ya habrían desistido. Eran alrededor de las 10 de la noche, y estaba en el piso de arriba, tomando un descanso en la pequeña sala de café, cuando escuché un sonido proveniente del piso de abajo. Fue un pitido, un sonido electrónico único que nunca había escuchado antes. Al principio no le di mucha importancia, hasta que escuché una puerta abrirse y cerrarse. Giré la cabeza hacia la escalera y me quedé completamente atónito por un momento. ¿Quién podría estar entrando en el edificio a esa hora? Era demasiado tarde. Estaba un poco nervioso, pero realmente esperaba que fuera solo algún trabajador que se hubiera olvidado de algo. Me acerqué a la escalera abierta y escuché por un segundo antes de llamar, «¿Hola? ¿Hay alguien ahí abajo?» Escuché unos pasos sutiles detenerse bruscamente en cuanto hablé. Hubo una pausa. «Hola», dije de nuevo. Mi cuerpo se llenó lentamente de tensión mientras empezaba a preocuparme por las otras posibles situaciones. Entonces, escuché un par de pasos más, acercándose al pie de la escalera. Me incliné en silencio y miré hacia abajo. Había una sombra de un hombre, parado inmóvil, probablemente a 1 o 2 pies de la entrada de la escalera, como si estuviera esperando por mí o algo así. Después de unos segundos realmente inquietantes, retrocedí y me metí más en la sala de café. Saqué el teléfono en silencio y llamé al 911, susurrando a la operadora mientras miraba fijamente la escalera vacía. Solo pasaron un par de minutos antes de que llegara el primer oficial. Lo escuché entrar y gritar para que cualquiera que estuviera allí saliera. No escuché a nadie responder, y él subió hasta donde yo estaba sin ver a nadie. No obtuvimos respuestas hasta que revisamos las cintas de seguridad. De forma inquietante, el hombre se quedó parado al pie de la escalera durante varios minutos, sosteniendo un cuchillo, y parecía completamente imperturbable. No parecía haber entrado con la intención de hacerme daño. De hecho,
Parecía que no tenía idea de que yo estaba allí hasta que llamé. Sin embargo, una vez que supo que yo estaba allí, parecía 100% dispuesto a lastimarme si me cruzaba en su camino. Después de unos minutos y justo antes de que llegara el oficial, el hombre salió por la puerta principal. Supongo que el mayor misterio es cómo consiguió una tarjeta de acceso para abrir la puerta. Ese fue el sonido del pitido que escuché. Ni siquiera yo tenía una tarjeta de acceso, solo una llave normal de metal. La búsqueda del hombre sigue abierta, y yo sigo trabajando allí. Espero que haya sido solo algo aislado, pero definitivamente todavía me hace sentir intranquilo algunas noches. Mi nombre es Trevor y soy estudiante de primer año en la universidad. No tengo muchas cuentas que pagar, ya que afortunadamente tengo una familia que me apoya. Sin embargo, aún tengo que pagar por mi propia comida y cualquier actividad que quiera hacer con mis amigos. De vez en cuando hago repartos para Uber Eats, solo para ganar lo suficiente para cubrir esos gastos. Conduzco un viejo Honda Accord que probablemente debería estar en un desguace, pero cumple su función, supongo. Ese día había estado haciendo entregas durante un par de horas, y eran alrededor de las 10 de la noche cuando recogí un pedido de Wendy's. No había nada raro en ello, al menos desde lo que yo sabía. Conduje unos 15 minutos por una carretera mayormente vacía. El giro estaba justo al salir de la autopista, por un camino de grava. Estaba en medio de un bosque, y sin luces en la calle, estaba muy oscuro. Los faros de mi Honda eran bastante tenues, lo que hacía realmente difícil conducir por ese camino, apenas podía ver unos 3 metros por delante. Después de un minuto, el camino terminó muy bruscamente. Revisé la aplicación de Uber Eats y me indicaba que ya había llegado. Sin embargo, no veía ninguna casa por ningún lado. Salí del coche y di unos pasos al frente, bajo la luz de los faros, tratando de ver si había algún sendero o algo. No vi nada, solo árboles y bosque. Empecé a preguntarme si quizá me había pasado un desvío en el camino de grava. Me di la vuelta y abrí la puerta del coche, pero justo cuando iba a entrar de nuevo, vi una luz entre los árboles. Era solo una pequeña luz tenue, proveniente de entre el bosque. La luz no se movía en absoluto, lo que me hizo pensar que podría ser la luz de un porche. Me acerqué un poco más para intentar ver mejor, pero no era lo suficientemente brillante como para mostrar nada a su alrededor. Literalmente, lo único que podía ver era la luz en sí. Me quedé allí por un minuto, sosteniendo torpemente la bolsa de Wendy's, sin saber si debía caminar hacia la luz o no. De repente, se movió. Se fue detrás de uno de los árboles y luego desapareció, ya sea porque se apagó o simplemente se quedó detrás, porque no volvió a aparecer. Definitivamente, me sentí inquieto. Si esa era la persona que había hecho el pedido, ¿qué estaba haciendo? Di unos pasos hacia atrás, hacia mi coche, y fue entonces cuando escuché el crujir de las hojas justo frente a mí. El sonido se acercaba, pero aún no veía nada, solo la oscuridad vacía entre los árboles. Solté la bolsa y me metí en el coche. Mi viejo y estúpido coche tardó una eternidad en arrancar, pero cuando finalmente lo hizo, di la vuelta con una maniobra de 3 puntos y comencé a conducir de regreso por el camino de grava. Mientras lo hacía, alcancé a ver con el rabillo del ojo, iluminado por los faros laterales, a un hombre corriendo a toda velocidad por el bosque, claramente intentando llegar a la carretera para interceptarme. Por suerte, logré pasar antes de que se pusiera frente a mí, porque sinceramente, no creo que mi coche hubiera podido detenerse o esquivarlo a tiempo. El resto del camino de grava estaba inquietantemente silencioso. Cuando llegué de nuevo a la autopista, terminé mi turno y fui directo a casa. Busqué esa área en Google Maps y no había ninguna casa, solo un camino de grava abandonado que terminaba en un callejón sin salida.
No sé en qué estaba metido o cuántas personas había en el bosque a mi alrededor, pero sé que tuve suerte de haber escapado.